Hola y bienvenidos a este video, que corresponde al Producto Integrador de Aprendizaje de la materia de Estadística Descriptiva. Espero que lo disfruten. Los videojuegos es algo que en la actualidad se ha vuelto más y más común de ver, pues se han vuelto más accesibles a los usuarios, teniendo infinidad de opciones en las cuales poder jugar un videojuego, ya sea en una consola de videojuegos o en una computadora. Yo y mi equipo hemos entrevistado a 60 personas que juegan videojuegos para saber cuánto tiempo invertir en este entretenimiento, y con los datos obtenidos le mostraremos la media, la mediana, la moda, la varianza y desviación estándar, además de un par de probabilidades respecto a esto. Comencemos. Hola, mi nombre es Ariel Alexis. Voy a hablar sobre de la media, mediana y moda. Voy a mostrarles los datos de la media, mediana y moda de los muestras que hicimos usando RStudios. Primero importamos la libreta de RedX para que RStudios pueda leer el archivo de Excel. Luego vamos a instalar el paquete Modest. Una vez instalado, vamos a irnos a una pestaña de package, buscamos Modest y simplemente palomeamos. Esto nos servirá para la moda. Ahora vamos a importar el Excel con los datos con la ayuda de la pestaña le import. Seleccionamos el Excel y solo buscamos el Excel importar. Le damos a importar. Vamos a hacer una vez variable en este caso datos, y le daremos el valor de .frame, en paréntesis, dato RStudios, entre paréntesis, siendo este último el nombre de nuestro Excel, y luego una segunda variable llamada la columna, a la cual le daremos el valor de datos horas .juegos, este último siendo el nombre de la columna por los datos que vayamos a trabajar. Esto hecho, ya podemos sacar la media y mediana y moda. Para la media simplemente tenemos que ingresar bien entre paréntesis columna, y que nos dará el resultado de 2.71, 66 y 67. Y para la media es más de los mismos, simplemente tendremos que ingresar media en columna y nos da el resultado de 3. Y para la moda es algo distinto. En vez de escribir algo como mod, vamos a ingresar mfb en la columna y nos dará el resultado de 1. Hola, buenos días. En este caso les explicaré yo la varianza que se hace en RStudio con nuestra base de datos. Aquí observaremos que tenemos nuestra base de datos, y para calcular la varianza en RStudio podemos utilizar la función var, que es combinación con un vector de datos. Aquí te mostramos en nuestro ejemplo con nuestra base de datos. Primero crearemos nuestros vectores de base de datos. Supongamos que tenemos estos vectores, en este caso sí es nuestra base de datos, y le ponemos de valor el tiempo. Ya con eso podemos usar la función var para calcular la varianza del vector de tiempo. En este caso usaremos esto. Recordemos que la función var se utiliza por defecto en la fórmula de varianza, es decir, divide la suma de los cuadrados de las derivaciones entre n número, donde el número de observaciones, si se calcula la varianza poblacional, puede utilizar la opción n.rm
igual true para omitir los valores faltantes en los cálculos. Ya por último, usamos la varianza poblacional junto con la función var y ya con las funciones de na.rm, que es true, y con esto ya obtenemos nuestra varianza junto con nuestros datos que sacamos en nuestra base de datos sobre nuestro proyecto, que en este caso usaríamos el tiempo que utilizamos o que le dedicamos a los videojuegos. Ya con esto terminaría. Bueno, vamos a ver cómo sacar la desviación estándar. Y bueno, aquí primero pues vamos a utilizar esta función readXL, que pues nos ayuda a leer los archivos de Excel, pues aquí en R. Igual pues readXL y ya tenemos la ruta pues donde está el archivo y se va a almacenar en esta parte llamada datos RStudio, la función view, que pues esta función nos muestra los datos pero en sí como en la tabla, y así lo ejecutamos. Pues aquí nos manda la tabla con la función y aquí ya podemos ver cómo están almacenados los datos, el tiempo de juego, las horas y bueno, pues la cantidad de personas. Entonces ahora vamos a utilizar un data frame en el cual los datos de RStudio se van a almacenar en esta parte llamada datos. Si lo ejecutamos ya nos va a aparecer del lado derecho igual. Y ahora vamos a crear una columna en el cual vamos a almacenar estos datos, en el que se van a incluir las horas de juego. Creamos la columna, ejecutamos y ya de aquí de este lado pues nos aparece los datos en la columna. De igual forma que ejecutamos aquí, nos aparece en la parte de abajo. Y ya finalmente utilizamos la función sd, que nos ayuda a sacar la desviación estándar de la columna, ya que pues aquí se almacenaron los datos de las horas de juego y ya finalmente nos quedaría ejecutarlo para que nos salga pues la desviación estándar. Bueno, ahora vamos a ver cómo sacar la probabilidad de que un hombre juegue de 2 a 3 horas. Esto, bueno, con respecto a lo del juego, a la encuesta que hicimos y pues los datos que venían en el Excel, donde registramos todos los datos de los participantes. Bueno, lo primero pues tenemos la proporción de hombres que juegan de 2 a 3 horas, que en este caso fueron 23 de los 34 hombres que contestaron juegan de 2 a 3 horas. Así que primero vamos a ejecutar. Aquí nos sale la proporción, que sería de 0.6764. Ahora vamos a imprimir la probabilidad y bueno, tenemos el valor decimal, que lo redondeamos a 4 números después del punto. Ejecutamos valor del decimal. Esto, bueno, pues para convertirlo al porcentaje, el valor del porcentaje y el decimal por 100, que nos da 67.65, y ya solo nos faltaría pues imprimir el resultado con el símbolo de porcentaje. Y aquí ya nos imprime en la consola y nos da que es un porcentaje de 67.65 la probabilidad de que un hombre juegue de 2 a 3 horas. Y yo les voy a enseñar la probabilidad que podemos hacer con nuestros datos adquiridos en nuestra base de datos que hicimos sobre cuánto tiempo le dedican a los videojuegos, tanto deportivos como algo normal.
Primero lo que vamos a hacer va a ser agregar nuestra base de datos, que en este caso ya está aquí. Esta es nuestra base de datos ya hecha, obviamente sacando los resultados que obtuvimos de nuestra encuesta. Ya con eso pues lo agregamos y lo obtenemos para sacar su probabilidad. Después calculamos la probabilidad. Ya que tenemos los datos cargados, podemos hacer diferentes eventos y aquí podemos ver cómo podemos hacer la probabilidad, que son de menos de una hora haciendo esto, y cuánto puede ser si son una hora. En este caso sería esto. Ya obviamente más allá de nuestros bases de datos puede ser la probabilidad que lo tienen en deportivo, que le dedican más tiempo, todo eso. Y ya con esos datos proporcionados podemos calcular la base proporcionada y generar pues de más personas. Ya con eso, para poder visualizarlo, nada más agregamos esto y se visualizará ya más extensivamente en ya sea en una tabla o algo más visual. Ya con esto terminaremos de explicar cómo se haría nuestra base de datos en RStudio. Podemos llegar a la conclusión de que el jugador promedio suele dedicarle en promedio 2 horas y media a jugar videojuegos, teniendo en cuenta que la mayoría de entrevistados fueron alumnos de la misma ciudad universitaria y que una minoría fue fuera de esta, siendo datos bastante congruentes teniendo en cuenta el estilo de vida estudiantil que lleva la mayoría de alumnos. Por último, mostraremos la gráfica de histograma y el polígono de frecuencia de los resultados obtenidos en esta investigación. Muchas gracias por ver nuestro video.